Este aluvión en el Perú arrasó con 2 pueblos y dio muerte a 50 personas. Se esperan mayores desprendimientos de tierra. Las lluvias torrenciales no son las únicas culpables. Esto es obra del hombre y no de Dios. La causa primordial se debe a la destrucción de los árboles en las montañas. A partir de mediados de los años 80, casi todos los árboles fueron talados. No existe ahora nada que consolide la tierra en las zonas escarpadas a la llegada de las lluvias. La selva tropical es el ecosistema más amenazado del mundo. A pesar de cubrir solamente una sexta parte de la superficie de la Tierra, es el hábitat de casi la mitad de todas las plantas y animales existentes. No es esta una tierra deshabitada. Alrededor de 140 millones de personas viven en ella. Las selvas son las que regulan las provisiones de agua y el flujo de los ríos, y son estas una de las mayores regeneradoras del clima en el planeta. La selva actúa como laboratorio y fábrica de la naturaleza. Una parte de las especies aquí encontradas han probado ser de gran utilidad para la humanidad. Durante el presente siglo, más de la mitad de la selva tropical ha sido exterminada. A este paso, según las estadísticas, la selva desaparecerá el siglo XXI. Nuestra historia empieza en la selva amazónica del Brasil, la última frontera a un bastión de la naturaleza. Cautas miradas de los indios amazónicos observan la brutal invasión del mundo moderno a las tierras que han habitado por 30.000 años. Gran parte de la destrucción no empieza con los que talan árboles, sino con la mecha ardiente de los colonos. Los brasileños están haciendo lo que los americanos hicieron el siglo pasado cuando domaron las salvajes tierras del oeste. Pero existe una diferencia crucial. Aquí el calor es intenso y el suelo generalmente es pobre. La selva recicla gran parte de los nutrientes antes que estos penetren el suelo. La selva es la dueña de una energía vital. Los científicos hasta ahora no logran entender cómo funciona esta intrincada maquinaria, y tal es el ritmo de la destrucción que no lo podrán saber jamás. Cada semana, miles de colonos llegan a la nueva frontera de asentamientos en el estado amazónico de Rondônia. Mucha gente honesta se ha visto obligada a abandonar sus fértiles tierras y emigrar al sur debido a la inversión de capital a favor de la agricultura intensiva. Llegaron a Rondônia con las esperanzas de mejores condiciones de vida y con la ayuda del Banco Mundial, las autoridades brasileñas dirigen la colonización en Rondônia. Muchos fueron vacunados contra epidemias propias de la selva y a pesar de todo, un gran número sucumbió. La selva fue dividida en zonas de 50 hectáreas sin considerar la posición del suelo y el aprovisionamiento de agua. El colono deberá reservar la tierra por cuenta propia.
Se han ya producido enfrentamientos con las tribus indígenas de la localidad. Las señales de humo indican que los nativos están cerca. Un grupo gubernamental del Instituto de Protección Aborigen se estableció con una base. La intención es la de dar un primer paso para iniciar contactos pacíficos. Un radioreceptor los mantiene comunicados con la base en caso de presentarse problemas. Una cámara oculta graba los primeros encuentros con una tribu desconocida. Estos son momentos muy tensos y no hay manera de prever cómo los nativos pueden reaccionar. La intención es la de acercarlos poco a poco a una frontera que se les avecina. Será este un proceso traumático. Los nativos poseen muy poca resistencia a infecciones para nosotros comunes, como el sarampión o los catarros. Cuando los europeos llegaron por primera vez a América del Sur, 4 siglos atrás, alrededor de 9 millones de nativos habitaban la cuenca del Amazonas. Hoy, la población total podría apenas llenar 2 estadios de fútbol. Se quedaron unos 20 minutos y el próximo contacto será dentro de 6 meses. El hijo de Renato planta maíz. Antes su padre, un colono de la localidad, había plantado café, pero la cosecha fracasó. Quizás con el maíz se obtengan mejores resultados. Se ha sabido que los indios han asesinado a 2 hijos de un colono y que raptaron a un tercero. María, la esposa de Renato, siente pánico de frente a lo que podría suceder a sus hijos. Las cosechas de maíz fracasaron. Después de 2 meses crecieron solo plantas pequeñísimas. Al parecer, la selva fue desboscada inútilmente. La razón del fracaso era evidente. Debajo de la sutil capa de tierra, lo que había era solo arena. Renato, como consecuencia, se vio obligado a abandonar la tierra. Hoy son estos los herederos de la selva. Los potentados ganaderos compraron las tierras a los colonos y éstas pueden mantener solo pocas cabezas de ganado por hectárea. Como consecuencia, una creciente preocupación pública surgió en Brasil respecto a la política colonizadora. Los nativos llaman al mundo de la gente blanca un mundo muerto. Esto sucedió 10 años atrás, cuando la población de una tribu se vio diezmada por el sarampión. Por su parte, el Instituto de Protección Indígena lucha contra el tiempo. Su objetivo es asegurarse que el contacto con las nuevas tribus no corra el mismo destino. En todo caso, independientemente de lo que suceda, la forma de vida indígena está condenada a morir. Vestimenta, asistencia médica, distribución de víveres contribuyen a acostumbrar a los indios a las formas de vida del siglo XX. Pero a pesar de todo, seguirá habiendo víctimas. Este niño falleció unas semanas más tarde por culpa de un ataque de tos. La selva es el hogar no solo de los indios, sino que también de una entera sociedad de moradores que han aprendido de los indígenas cómo vivir de la selva sin destruirla.
Este hombre es un cortador del árbol de caucho. Dignamente sobrevive gracias a la explotación de varios árboles de este tipo que utiliza varias veces. Los cortadores de caucho no cuentan con el apoyo gubernamental para negociar el caucho crudo. Lo absurdo es que el Brasil, siendo el país del caucho por excelencia, importa las 2/3 partes de este. Se pueden ver indicios de un cambio de política al respecto. Los cortadores de caucho han formado una coalición nacional obteniendo un considerable apoyo en el Congreso brasileño. Han solicitado que se mantengan reservas naturales. Si la petición es rechazada, algunos amenazan con tomar las armas. De hecho, se sabe de enfrentamientos por los dueños de los ranchos. Los cortadores de caucho hacen causa común con los cobolcos, campesinos autosuficientes de la selva. Se sustentan recogiendo nueces brasileñas, nina y otros productos de la selva. Se estima que los cobolcos producen materias primas por un valor de $100 millones al año. Los peces se alimentan de la fruta caída durante las inundaciones. El pescado podría proveer a Brasil de mejores proteínas que la carne proveniente de los ranchos ganaderos. Los cobolco han aprendido de los indígenas cómo pescar en una selva tupida. El estilo de vida de los cobolco y de los cortadores de caucho se contraponen fuertemente al de los colonos. Estas comunidades no sobreviven de los productos de la selva. El aprovisionamiento de artículos de consumo, alimentación, energía eléctrica están sujetos a enormes distancias. Mayor parte de los brasileños cuestionan la sabiduría de la política heredada de los gobiernos militares, los cuales motivaron la destrucción y dieron tan poco en cambio. Pero Brasil es afortunado. Existen todavía grandes zonas de selva, el país cuenta con tiempo y espacio para trabajar continuamente por el futuro de la región amazónica. En cambio, el reino de Nepal, los Himalayas, está muy lejos de ser afortunado. La vida se cubre de oscuridad con los Himalayas. Prácticamente todo el bosque de las cuestas ha sido arrasado a suelo. La situación es tan crítica que los expertos han pedido que se declare el estado de emergencia nacional. Regiones como estas nos recuerdan que gran parte del planeta es un lugar inhóspito. Aquí, poco más del 10% de la tierra es cultivable, y en Asia, una considerable extensión de tierras ha sido destinada al pastoreo y al arado. Los nepaleses sienten pavor de las lluvias monzónicas. Cada vez que estas llegan, perece gran cantidad de gente y el suelo es arrasado. Las lluvias monzónicas, en un recorrido de 2.000 kilómetros, acarrean gran cantidad de suelo hacia el mar. En lugares protegidos por la vegetación, el agua corre límpida, como aquí. Los pobladores tenían miedo de los tigres del bosque, pero ahora que estos han desaparecido, los desprendimientos de tierra son su nuevo terror. Estos derrumbes arrasaron un pueblo entero. La producción de alimentos en las montañas de Nepal ha disminuido, iniciándose así un círculo vicioso de erosión y la consecuente desaparición de las cosechas. Se dice que una de las cosas más valiosas que exporta Nepal es su suelo. A medida que los ríos dejan las montañas, estos disminuyen su velocidad y van depositando su légamo. Esto causa catastróficas inundaciones y la pérdida de vidas en los terrenos inferiores. Cada año le cuesta a la India más de $1 billón reparar los daños causados por las inundaciones. El número de habitantes que necesita ser alimentados por estos menudos campos se ha duplicado en tan solo una generación. Una familia de 5 miembros debe sembrar sus productos en una pequeña fracción de una hectárea de terreno. Hoy, la mayor parte de los granjeros cosechan suficientes alimentos durante unos 8 meses al año. La hambruna es una inminente realidad con la consiguiente dependencia de ayuda alimenticia externa. En adición a estas adversidades, existe demasiado ganado. El pasto se encuentra saturado y el suelo yace desnudo, más aún cuando las lluvias caen. Para evitar la crisis, el gobierno ha cercado lo que queda del bosque. Como consecuencia, los aldeanos no tienen más la responsabilidad del suelo y abusan mucho más de él.
Se ha producido un cambio de actitud. En algunas áreas se ha permitido que los moradores siembren en el bosque para alimentar con pienso a sus animales. Así se evita que las semillas recién nacidas sean comidas por las bestias. El ganado puede ser alimentado en los establos y todo el excremento que sirve como fertilizante queda en el suelo. La clave de este exitoso experimento está en entender las necesidades de la gente. Este es el enfoque de un nuevo proyecto australiano de asistencia. Con la participación de los habitantes, más de 100.000 viveros han sido creados en la región de Tay Mehar. No se utilizan ni fertilizantes ni pesticidas, lo que garantiza que una vez que los pobladores puedan controlar el suelo, no requerirán de asistencia extranjera. En algunas áreas, las plantaciones de pino se han ya adaptado. El pino protege la capa superficial del suelo. Esta especie en particular permite el crecimiento de la hierba. El proyecto se transformó en un gigantesco modelo y ahora el programa del Banco Mundial es cubrir de pinos a una tercera parte del país. Pero las plantaciones de árboles han sido taladas 3 veces apenas después de su plantación, de forma que si se quiere evitar una crisis, los aldeanos necesitan mayor ayuda para recuperar el suelo perdido. Estos hipopótamos y su laguna en Burkina Faso, en el oeste de África, están condenados a morir. La laguna se ha convertido en una isla, en un desierto en progresión. Todos los árboles morirán y la laguna se secará. En los últimos 20 años, el clima de los países africanos que bordean el Sahara se ha vuelto más seco. Esta situación tal vez se debe a la deforestación o quizás forma parte del ciclo natural. Los científicos discuten al respecto. Lo que es seguro es que la cobertura arbórea desempeña un importante papel en la conservación y provisión regular del agua. A nivel local, la conexión entre la pérdida de los árboles y la sequía es muy clara. En tanto, la influencia de la selva como reguladora del clima mundial es algo que todavía está por determinarse. Una cosa es segura, la selva puede producir la mitad de sus propias lluvias. El destino de la selva depende en gran medida de la decisión de políticos que viven en las ciudades. Ellos no pueden focalizar el crucial papel que desempeña la selva, no solo para mantener sistemas alimenticios, sino para colaborar en la economía local y con la cultura de los pueblos. Estos dos ancianos de un pueblo africano son los guardianes de una tradición que está muriendo. Han dejado su pueblo en busca de trabajo y ahora no hay nadie que pueda heredar su maestría y el respeto por la tierra. Escenas como estas están destinadas a convertirse en recuerdos históricos. Sin embargo, esas tradiciones se hallan vivas y bien conservadas en una secta hindú, los Bishnois, en la zona árida al norte de la India. Los Bishnois siguen las reglas establecidas hace 4 siglos por su gurú, quien prohibió que se cortaran los árboles aún vivos. Poco después de su muerte, sus seguidores fueron sometidos a la última prueba. 400 mujeres fueron masacradas por intentar proteger sus árboles de un jefe de la localidad. Hoy en día, las tierras de los Bishnois son las áreas más verdes de la zona árida del norte de la India y además constituyen el refugio de animales en peligro de extinción.
La actitud de los Vishnuyos no es un anacronismo. Son muy sagaces de los negocios y más exitosos que muchos de sus vecinos. Su habilidad en combinar su espíritu conservacionista con el desarrollo no deja de extrañar. En muchas áreas del norte de la India, la destrucción de los árboles unida al sobrepastoreo permite el avance del desierto. Una de cada 5 personas de la población mundial vive la pesadilla de un futuro desierto.